Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amables televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Nanfi Rodríguez, Lindsay Casajada y Juárez Castillo, quien les habla, complacido de estar de nuevo con ustedes en esta nueva entrega de A Ganar para comentarles acontecimientos de mucha importancia para la nación que se han estado produciendo en los últimos, algunos de ellos en los últimos minutos, y consistentes con la enorme crisis política que ha generado, anticipada por demás, advertida por demás, el fraude digital descomunal que el Palacio Nacional, en combinación con la Junta Central Electoral, ha pretendido darle a la voluntad del pueblo dominicano. Hace apenas unos minutos, o en la tarde, como a media tarde, se produjo una declaración de participación ciudadana, que fue, como todos saben, una de las observadoras más activas en este proceso. ¿Acreditada? Acreditada sí, formalmente. Sí. Ellos alegaron que tenían casi 400 observadores en todo el país, donde consideran bochornosas, repito, consideran bochornosas las primarias del domingo 6. Señor Castañez, doctor Castaño Guzmán, bueno, señores jueces de la Junta Central Electoral, vamos a ponerlo otra vez para que ya es de conciencia. Bochornosas las primarias del pasado 6 de domingo. Y es un término, diríamos, es una indulgencia para lo que fue definitivamente un fraude digital enorme. Ya la participación ciudadana le reconoce, como es lógico, al doctor Leonel Fernández su derecho de reclamar lo que ha estado reclamando con juntos de derechos y de impugnar incluso. Es decir, hoy, hace unos minutos, acaba de difundir un mensaje en su cuenta de Twitter el reconocido comunicador Roberto Cavada, que regularmente está muy bien informado. Claro. Míralo ahí. Donde dice, se complica la cosa. Trasciende que Participación Ciudadana considera victoria de Gonzalo 2020 en las primarias no se puede considerar legítima por sistema corrompido en que se desarrolló. Repetimos, según informes del comunicador Roberto Cavada, regularmente muy bien informado, fidedignamente informado, se complica la cosa, trasciende Participación Ciudadana, considera victoria de Gonzalo 2020, en la primera no se puede considerar legítima por sistema corrompido en que se desarrolló. Señores, aquí hay algo muy serio en curso. El fraude, ese que explicó ayer César Fernández con mucha brillantez ante ustedes y mucha sencillez, 8 vías de fraude diferentes. Todas, si se suman, ascienden casi a 400,000 votos. Así es. Sí. 400,000 votos estafados al pueblo dominicano. Una sola de ellas anula la diferencia que le fabricaron de 26,000 votos a Gonzalo Castillo. Sí, sí. Por eso, en la tarde de hoy, también tenemos la información, el doctor Leonel Fernández Reina, a través de su delegado político en la Junta Central Electoral, el diputado Rubén Maldonado, creo que tenemos la información de la solicitud formal. A mí el que me gusta es el delegado técnico. Sí. Fernando Fernández. Los dos hacen un equipo. Ese que a mí me gusta. Así es. Leonel Fernández se reitera, se complementa, porque Rubén es el delegado político y Fernando el delegado técnico. Leonel Fernández reitera reclamo de una verdadera auditoría técnico-forense. Una verdadera auditoría técnico-forense y deposita la instancia ante la Junta en una, vamos a ver si la podemos, exacto. El expresidente, el doctor Leonel Fernández, presentó una instancia
ante la Junta Central Electoral, en la cual define los requisitos y alcances que debe de tener la auditoría técnico forense al sistema de voto electrónico y todo el proceso electoral efectuado el pasado domingo 6 de octubre. Todo el proceso electoral. Vamos a ver los términos en que se solicita. En relación a los comunicados de las telefónicas hechos públicos por la Junta Central Electoral el 15 de mayo, Fernández manifestó que solicitaron mediante distintas comunicaciones al órgano electoral que se nos aclare cuáles y cuántas direcciones IP estuvieron conectadas a la red privada de las telefónicas que prestaron servicios durante el proceso de las elecciones de primaria del pasado 6 de octubre. De igual modo, también le hemos solicitado el log del firewall, que es el muro de protección informático, validación de acceso, desde las 6 de la mañana del domingo 6 de octubre hasta las 6 de la tarde de la mañana del lunes 7 de octubre. Comillas, hemos presentado tanto a la Junta Central Electoral como a la opinión pública que en 671 mesas se produjo un fenómeno anómalo en la transmisión de los datos que debían ser transmitidos de manera íntegra y fueron enviados de manera segmentadas, evidenciando una manipulación de esa data, señala. Sobre las circunstancias excepcionales que justifican que se haya utilizado las conexiones de fuente Q, que lo explicó ayer muy bien, que desde ahí sacaron el 12% de los datos que finalmente fueron alterados. Uso de celulares para transmisión de data, fueron las famosas mesas virtuales o móviles que podían tener estos operarios andando por todo el país. Dice la instancia, solicitó a la Junta Central que sean aclaradas las razones por las cuales se recurrió a esta vía de conexión. Sobre el particular, el expresidente añadió la necesidad de la geolocalización. Oigan bien, geolocalización de aparatos telefónicos al momento en que se efectuaron las transmisiones de datos de dichas mesas, lo cual es fácil. Tan pronto venga esa, porque se puede geolocalizar si era de la mesa real o si era de un celular de esos biónicos que se le dio al equipo que iba a alterar como le dio la gana los datos para poner en una mesa del sur que votaron casi 1000 personas hasta la 1 de la mañana. Hasta las Señores, 2. Junta Central Electoral, debería darle vergüenza. Pero ya se le está pidiendo formalmente las razones por las que en la instancia del doctor Leonel Fernández se insiste en ese dato, la geolocalización. Sigue diciendo la instancia que las tracta el periódico, el medio digital que lo difundió. Agradecemos nueva vez una respuesta a estos planteamientos, así como también la intervención de las telefónicas para aclarar estas inquietudes que específicamente son las que hemos expuesto, tanto en el órgano electoral como en la opinión pública nacional, que se ha sumado al clamor de que nuestras preguntas sean consideradas y aclaradas, consideró el ex jefe de Estado. Sigue en la próxima información. Exacto. En la comunicación presentada por los representantes de Fernández ante la Junta Central, Fernando Fernández, Rubén Maldonado y Manuel Fermín, el mandatario indica entre varios requisitos, oigan bien, que la auditoría técnico forense debe estar acompañada por una comisión de veeduría internacional compuesta por una delegación con representantes de los Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Así mismo. Porque no veo que vengan a tirar un bobito con una el tipo conteo negociada. Exacto. Asimismo, señala que dicha comisión internacional debe participar del proceso de selección de la empresa altamente especializada en auditorías técnico-forenses de sistemas tecnológicos utilizados para procesos electorales, incluyendo el proceso de licitación. Oigan bien, que ahí hubo un marco del tamaño del obelisco, incluyendo el proceso de licitación hasta la finalización de la mencionada auditoría. El expresidente Fernández sostuvo que en la instancia presentada ante la Junta Central Electoral, la Comisión Internacional también debe tener técnicos en representación de los precandidatos presidenciales que participaron en las primarias del PLD y de los partidos que así lo dispongan. Sobre el alcance de la auditoría, Fernández precisa que debe contar con todos los requisitos que definen su carácter técnico forense.
y abarcar a todo el proceso electoral, tanto el software como los equipos de votación o kit electoral, incluyendo aspectos relacionados a la transmisión de la data, que hasta este momento han sido ignorados en los reclamos presentados por ante la Junta Central Electoral. Bien. El presidente añadió, finalmente, en su petición, que los auditores se pronuncien sobre el informe de irregularidades que presentó ante la Junta Central de la Opinión Pública Nacional en fecha 8 de octubre, 2 días después del accidentado proceso electoral. No se han pronunciado. A los auditores que se busquen, se le va a presentar todas esas quejas con la documentación y apoyo de evidencia correspondiente. No a unos jueces que cuando llega una petición del doctor Leonel Fernández, lo primero que hacen es que lo tiran en la primera gaveta o zafacón que aparezca más cerca. Ni siquiera reúnen el pleno, ni siquiera para rechazarlas. Entonces el presidente los está emplazando. Ellos están ahora ante la luz de una opinión pública que está ávida de que se esclarezca. Es un clamor nacional que hay. Y ya vemos que Participación Ciudadana parece que imposible de ocultar lo que está sucediendo. Ya cataloga esas primarias como bochornosas y según Cavada como ilegítimas. Es decir, que las cosas señores, la verdad tarda, pero llega. Bueno, nosotros lo decíamos aquí, nosotros lo hemos dicho aquí, que a medida que vayan pasando los días, el cadáver hiede más, el hedor se siente más. A pesar de que han dejado transcurrir varios días, ya más de una semana prácticamente. Sí, el domingo cumplimos una semana. Señores, esto parece ser que ocurrió hace ya un mes, pero esto lo que tiene es apenas una semana. Y la verdad es que han transcurrido todos estos días y el señor presidente de la Junta Central Electoral todavía no ha tomado ninguna medida para que esos equipos sean resguardados. Todo lo contrario, todo lo contrario. Se vieron equipos por ahí saliendo de lugares un tanto extraños, y recogiendo y entrando otros. Entonces, nosotros desde aquí, desde el primer día dijimos que esos jueces quedan descalificados. Es verdad que se está pidiendo todo aquello, pero yo particularmente creo que lo primero que se tiene que sacar de esa junta por los moños es a los 5 jueces. ¿Por qué? Porque ya hay demasiadas evidencias, es más que claro. Bueno, Participación Ciudadana dice bochornoso. Hay algunos que tienen moño postizo. Bueno, pero lo sacarán entonces por donde se pueda, por las orejas. Las orejas es un buen sitio para sacar a la gente de los sitios. Yo recuerdo los profesores de antes cuando agarraban a un muchacho por la oreja. Entonces, yo pienso que pero yo pienso que ayer la actitud de ese presidente de la Junta, hablando con tanta ira, con tanto también tan inclinado hacia el candidato del gobierno, lo que hizo fue evidenciarlo más. Y a medida que pasan las horas, pues vemos cómo todo este muñeco armado que desprende pus por donde quiera, que es asqueante, cómo es posible que se haya llegado hasta tanto, que se cometa un crimen a tan alto nivel y a gran escala, de por Dios. Recurrieron a todos los medios posibles y lo peor de todo es que recurrieron también a dineros, que eso hay que explicarlo de dónde salieron, porque fueron una cantidad exorbitante. Bueno, hasta la prima se alteró. Exorbitante. Hasta la prima se alteró del dinero que se tiró. De millones de pesos solamente dedicado a un candidato que se quiso construir en cuestión de 45 días, de por Dios. Por eso es que yo digo, esos jueces, él dijo ayer que no es verdad, ninguno de nosotros vamos a renunciar. O sea, él le está mandando un mandato a los demás jueces que aparentemente están... Es obligado. Sí, es obligado. Parece que ellos no pueden hablar. Retirar la renuncia de uno de ellos. Entonces, eso deja mucho que pensar también. Esa actitud de ese presidente. Pues si usted no se quiere ir por las buenas, entonces se va a tener que ir por las malas. Por las orejas. Por las orejas, jalándolo por las orejas o dándole una patada por el trasero también. Si lo hará por los moños se le van.
Claro. Mira esto. En sentido figurado. Sí, todo eso es en sentido figurado, pero en pocas palabras diciendo... Por lo grave de la situación. Claro, para acentuar la gravedad de la situación. Es que mira esto, yo realmente a veces uno se ríe por no llorar, dice el viejo aforismo castellano. Y realmente es así, uno se ríe a veces por no llorar, porque toda esta situación que se ha presentado era una situación previsible. Aquí hemos dicho en más de una ocasión que nosotros mismos advertimos mucho antes del presidente Fernández que la falta de un conteo físico de un sistema tan inseguro podía traumatizar esas elecciones. Lo de participación ciudadana se veía venir, y eso es muy importante, porque ya ayer el señor Cándido Mercedes, Sí. director, así es. coordinador general de participación ciudadana, decía una cuestión muy importante. Decía que la Junta Central Electoral ha roto su propia legalidad. Y a lo que se refiere esto es a una cadena de hechos al margen de la ley y de la regulación que la Junta ha ido como caballo desbocado, asumiendo de manera, digamos, de facto. Juárez Castillo en algún momento puso a la vista la cuestión de que, por ejemplo, el conteo electrónico no está regulado en ninguna normativa ni legal ni reglamentaria de la Junta Central Electoral. Que una cosa es el voto automatizado y otra cosa es el escrutinio. Que ese escrutinio está regulado, muy por el contrario, por el reglamento de aplicación de la ley, como un escrutinio físico que se debe producir por los delegados y los funcionarios, el funcionariado de las mesas electorales, de los colegios electorales, al momento del cierre. Pero esa cadena de ilegalidad continuó luego con el tema de incumplir su promesa de una auditoría preliminar, no esta posterior, sino una preliminar. ¿Por qué una auditoría preliminar? Porque se trataba de un tema muy inseguro. Ese es un tema que los países desarrollados, el tema del voto electrónico, se han ido retirando por lo inseguro que resulta. Empezando por Alemania, imagínense. Alemania, Holanda, en Estados Unidos. Solamente quedan 6 países y no en un 100%. Estados Unidos es un 35%. De 192 países, decía el señor Mercedes, de Participación Ciudadana, de 192 países que tiene el sistema de Naciones Unidas, 6 países solamente tienen el voto electrónico. Entonces, imagínense ustedes, con una situación como esa, además ir con unos equipos sin auditar a un desorden, a un matadero electoral, como decía Juan Bosch, que fue lo que pasó aquí. Yo decía que es muy sintomático el tema de participación ciudadana, porque participación ciudadana no es participación ciudadana. Participación ciudadana es una organización de sociedad civil que ha articulado la Embajada de los Estados Unidos en distintos países de América Latina, se llama Transparencia Internacional, con distintos nombres en Centroamérica, en Sudamérica y en el Caribe. Aquí se llama Participación Ciudadana, en otras partes tiene otros nombres, que es directamente financiada por la Embajada de los Estados Unidos para monitorear el desempeño de la calidad de la democracia. Y su especialidad es justamente el tema electoral, el tema de observación electoral. Surge a finales de los años 80, a principios de los años 90, cuando estos países están saliendo de los regímenes autoritarios y la democracia empieza a afianzarse. Pues de ahí su nombre. Entonces, el que le pusieron. Que después... Entonces lo que estamos diciendo sobre ese tema es que la opinión de participación ciudadana es una fuente directa de información y edificación de la posición del gobierno de los Estados Unidos.
que Participación Ciudadana diga, como dijo el señor Mercedes ayer, que lo que procedía era anular esas elecciones. Lo dijo textualmente. Claro. Que en cualquier país civilizado lo que procedía era anular esas elecciones. Es realmente muy sintomático y eso va a tener consecuencias. Como decía Lindsay, eso va a tener consecuencias que no crean los responsables del fraude que eso se va a quedar así. Eso va a tener consecuencias tanto en la cooperación del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno dominicano, en la fiscalización de la calidad, indicadores de calidad de la democracia, en la organización de las elecciones. Esa junta, si persiste en quedarse ahí, si no le da la oportunidad a la sociedad dominicana de recobrar la confianza en el sistema electoral, esa junta no va a actuar como actuó en estos momentos, como Pedro por su casa. Esa junta va a estar sujeta, sometida, vigilada directamente por organismos internacionales para las elecciones próximas. Por si esas mentalidades calenturientas del patio están pensando que pueden repetir en las elecciones de febrero y en las elecciones de mayo, que pueden repetir esta masacre electoral. Y por eso nosotros transmitimos este mensaje a la ciudadanía que nos ve todas las noches, en el sentido de que lo que pasó no se va a repetir. Leonel Fernández va a ser candidato, y va a ser candidato con garantía, y va a ganar las elecciones, aunque Danilo Medina no quiera. Así es. Incluso ya nos dice el máster que eso que planteas, esas declaraciones de Cándido Mercedes, que de Participación Ciudadana, una persona que ha tenido mucho activismo, sí, en el enfoque que él hace, se lo vamos a poner a ustedes, es un signo de que no se trata de un pataleo como ellos lo han querido presentar. Aquí pasó algo muy serio. Aquí pasó un asalto a la democracia dominicana. Así es. Y se estafó la voluntad. Según los cálculos que hizo César Fernández, de las 8 vías que se usaron para el fraude, casi 400,000 dominicanos. Más de 400,000. Se les burló su voto, se les robó su voto, se les difuminó su voto en unos bytes informáticos ilegales y absurdos, manipulados como les dio la gana a los perpetradores de ese fraude. Vamos a ver lo que dice Cándido Mercedes, que ha sido muy certero en enfocar estas aristas de este fraude. Señores, la propia Junta negó su propia legalidad. En el artículo 49 y 50 de su reglamento establece que debió haber auditoría. Previa. Participación Ciudadana el 29 de marzo. Y emitió una resolución para eso. Para eso. Participación le pidió una auditoría. No nos respondieron. O sea, ahí está. O sea, tú tienes que revestirte de la mayor confianza, sobre todo que de 192 países de las Naciones Unidas, solo 6 países en el mundo tienen voto electrónico, y miren cómo es. Venezuela lo tiene, pero tiene con cotejo. Sí. Estados Unidos, exacto. Yo lo dije que nada más 6, no me quedan 6. Estados Unidos es el 35% que lo hace. Nada más. En Bélgica el 65%. Nosotros quisimos hacerlo con el 100%. En Suiza le dieron para atrás, en Holanda le dieron para atrás. En Alemania le dieron para atrás. En todos los países. Entonces, hay un pecado original. Entonces, lo importante es que ha habido una degradación de la democracia. Y yo le puedo decir honestamente, en una sociedad con una democracia de mediana intensidad, debió hacerse elecciones de nuevo, sobre todo para ese partido. Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. Bastante grave. Más que una degradación, hubo un atraco contra la democracia. El mismo que querían perpetrar en el Palacio Nacional, la misma gente, en el Palacio del Congreso, la misma gente, los mismos operarios y los mismos intereses. Este fue el segundo round. Que creen ellos que se han salido con la suya.
Esto ahora es que empieza. Andan corriendo ahora. Porque el pueblo dominicano se paró a votar y le dijo que no y respaldó al doctor Leonel Fernández. Eso es un hecho que ellos con todas esas cuestiones informáticas, ellos no pueden desvirtuar eso. Ese estado de opinión abrumador en favor del doctor Leonel Fernández está ahí y crece todos los días por ese abuso que se cometió, no contra el doctor Leonel Fernández. Cuando usted le suprime el derecho de voto, se lo tergiversa a 100.000, 200.000, 300.000 personas. El agravio es a ellos, porque el derecho sagrado es de ellos. Pero no solamente es a ellos, es al pueblo en general y a la democracia. Mira, yo reflexionando camino hacia acá, porque fue de muchas formas, esas son las comprobables, pero Participación Ciudadana dice que en el 30% de las mesas se compraron cédulas de manera no, porque no hemos olvidado de eso. Ha sido tan... El digital fue tan grande que todo lo otro... Que no hemos olvidado del tema de los ministros, de todas esas de los contratistas de las instituciones públicas. Y los militares haciendo arreglos. ¿Ustedes saben qué es lo que significa cuando mandan un ministro a una provincia? Es que ese ministro va con todos los contratistas, proveedores de esa institución, y esa gente empieza a drenar recursos para esa provincia, un crimen, a avasallar a los candidatos de la oposición. Y eso no son eso ya de por sí, el locuaz presidente de la Junta Central Electoral. Silencio total. Que muchas veces es una persona con muchas destrezas oratorias. A mí me parece a veces que está como en una especie como de púlpito, una especie como de cura, con el perdón de los curas. Este señor vio cómo todo aquello acontecía como el que ve llover, como diría García Márquez, como Isabel viendo llover en Macondo. Ciertamente Macondo, un escenario macondiano en que allí militares, funcionarios, contratistas, toda clase de extorsiones se producían y no hay una sola declaración de la Junta Central Electoral pidiendo que se detuviera eso. Ya eso anticipaba todo esto. Pero que no lo puede. En una fue cínico, porque una dijo que era el MAP que tenía que, es decir, Ventura Camejo. Era que tenía que tomar lo correctivo. No, pero mire. El pobre jefe de campaña. El pobre Ventura Camejo ni siquiera se puede peinar. No, pero el que estaba en la campaña, él estaba en falta él mismo. Cuidado, porque de pobre no tiene nada. Pero es un hombre que ni casa tiene. De pobre no tiene nada. Ni morada donde vivir tiene. Yo lo que reflexionaba era lo siguiente. Se van a caer muchos santos altares. Nosotros se lo advertimos tantas veces aquí en este espacio, y es lo que yo lamento, porque el encono personal de un hombre con mucho poder, como es el presidente de la República, llevó a cometer un hecho gravísimo que trajo como consecuencia el que otros actores de la vida pública fueran parte de él mismo. Y yo decía, ok, puede estar implicado el gobierno, como evidentemente por muchísimas pruebas que andan por ahí, se puede notar, se puede apreciar. Ahora bien, Junta Central Electoral, una cosa es el que soborna y otra cosa es el sobornado. Porque a mí me pueden venir a hacer propuestas. El problema es si yo la acepto. Si la Junta Central Electoral se dejó permear, no fue porque le pusieron un cuchillo en la garganta. Y si se lo pusieron, era preferible morir. Porque ellos como entidad, como representantes de esa entidad, tenían el deber y el compromiso, hicieron su juramento de que iban a salvaguardar la democracia respetando la voluntad del pueblo a través de los procesos electorales donde ellos se comprometieron a llevar a cabo, a transparentar y a crear las condiciones para que eso fuera así. Danilo Medina también su juramento. Entonces, Danilo por otro lado, claro, pero yo digo, ok, Danilo Medina, que es el presidente de la República, pero la Junta Central Electoral es el principal responsable en este caso. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque el ejecutor. Es el ejecutor. Todo
se centraba en ese momento. Todo este proceso, cuando inicia, desde que inicia, el foco de atención tenía que ser la Junta, como de hecho fue el foco de atención la Junta Central Electoral. No hubo una petición importante o una advertencia importante que hiciera el candidato, que no era un candidato cualquiera, un expresidente de la República, que solamente, como me decía hoy mi padre Lindsay, pero ¿cómo es posible que el señor Felucho Jiménez, que ha militado por tantos años en ese Partido de la Liberación Dominicana, se haya dirigido a un expresidente de la República solamente por la investidura? No importa, Lindsay, ni siquiera de qué partido, ni de qué partido, pero más grave, de su propio partido, el presidente de su propia organización, quien llevó esa organización 3 veces a la presidencia, y las otras 2, él fue que la impulsó. Tu papá es un samurái. Sí, claro, hijo de samurái. Él es karateca, pero hijo de samurái. Pero no solo al final un comerciante. Usa unas espadas que cualquiera lo decapita. Pero mi papá me decía, ¿cómo es posible que le haya llamado payaso? O sea, ¿dónde está el respeto? Porque es al pueblo dominicano también que lo anda irrespetando. Él mismo se está irrespetando. No, pero lo que yo quiero decir, hasta dónde se ha degradado con los actores principales de esta nación, hasta dónde se ha degradado la política y quiénes son los que la han degradado, porque eso es lo grave. ¿Quiénes son los responsables de esta degradación? Son los que tienen mayor poder, fíjense ustedes, porque son los que han proporcionado que esta democracia hoy está en ciernes. Mira, o sea, mira, lo que dice Cándido, Cándido Mercedes en ese video, señores, es altamente grave. Mira. Por eso es que esto no se va a quedar así. No provoque. Participación Ciudadana está reaccionando de alguna forma, porque es que es demasiado, señores. Es muy evidente, pero yo concluyo diciendo lo siguiente. No provoque a uno, Liz. No, pero yo concluyo diciendo, la calidad de la democracia. Yo quiero provocarlos. Y yo quiero terminar diciendo lo siguiente: se metieron con el hombre equivocado. Ese fue el problema. Y ese hombre, que es un líder que lo ha demostrado, lo ha demostrado con los hechos, fue a la Junta Central Electoral y le dijo, yo no vengo aquí a estar guiando una candidatura. Esto ya no es por esto. Esto no se va a quedar así. Ustedes se burlaron del pueblo dominicano. Ustedes han cometido un hecho grave y le han dado una estocada a esta democracia. Y en mis manos no va a perecer la democracia. Y haré lo que sea necesario para que este hecho no quede impune y para que a este pueblo se le respete. Y voy a acudir a donde quiera que tenga que acudir, no solamente a nivel nacional, sino internacional, porque este hecho no se va a quedar impune. Hecho, por eso quiso la Junta Central Electoral decir, vamos a salirle con una auditoría, pero a como ellos les dé la gana y a su medida y hechura. Pero miren el documento que deposita Leonel Fernández, que es una roca. O sea, no es una piececita cualquiera. Ahí le está diciendo, sí, en estas pues no sueñen ustedes que ustedes son los que van a manipular eso. Ustedes perdieron toda credibilidad. Por eso es que yo digo que en cualquier país medianamente democrático, esa gente hace rato que estuvieran en la calle de patitas. Así es. Pero señores, el reclamo del doctor Leonel Fernández ha sido tan poderoso que dos obispos muy reputados y muy importantes, el obispo Masalles rompieron el hielo. Baní, creo que tenemos las declaraciones de él ayer. Ese es mi cardenal. Ahí como que buscó, se majareteó de que una carta. Finalmente, sí. Masalles defiende derecho al reclamo y califica como extraño comportamiento de los números. Señores, porque es lógica el que oye, por ejemplo, eso que ayer explicó aquí en detalle César Fernández, eso lo entiende cualquiera. ¿Cómo va a ser que vengan a alterar el obispo de Baní, Víctor Masalles, defendió el derecho a reclamo en momentos en que se producen
fuertes enfrentamientos entre el sector de cabeza doctor Leonel Fernández y el presidente de la Junta Central Electoral por los resultados de las primarias del pasado 6 de abril. Massalle dijo en su cuenta de Twitter que ese reclamo se justifica por el extraño comportamiento de los números. ¡Viva Twitter! Y lo acompaña con un gráfico con curvas que se entrecruzan, haciendo un símil del comportamiento de los boletines emitidos por la Junta en el domingo pasado. Eso da vergüenza lo que pasó el domingo, pero no fue nada más el obispo Masalles. Monseñor Jesús Castro. Creo que lo tenemos. Vamos a ver las declaraciones de Monseñor Jesús Castro es el obispo auxiliar de Santo Domingo. De Santo Domingo, pero que se abre ya, que tú hay que investigarlo. Óyeme, porque que está compuesta, hay que abrirla. Y un académico. Hay que investigarlo. Un académico Vamos rector a de la Universidad Católica. Al obispo Jesús Castro, a los amigos del MAT. Ok. Aclaren todas las situaciones, todas las dudas, pero es un problema de todos, no es un problema de un solo partido. Digo que todos los partidos tienen que unirse para buscar una solución, porque en el futuro vienen las elecciones generales y no podemos dejar ese espacio como de dudas, sino que aclaren todas las situaciones, que se reúnan con los partidos políticos, busquen un consenso. Si hay que utilizar organismos internacionales, que lo hagan. Y yo creo que lo importante es mantener la transparencia de todo, para que no exista ninguna duda en el futuro. Padre, esa iglesia, esa junta, ¿sería confiable para un proceso con estas dudas que hay? El problema es que vamos a esperar los resultados, es decir, que ellos demuestren todas las preocupaciones que han dicho y que aclaren todo. Y si todo se aclara, entonces la junta es confiada. Pero hay una duda en la población ahora mismo, padre. Exactamente. La Junta tiene que hacer la auditoría y aclararle a este país ese fraude digital del comunal que hubo. Que no crean ellos que esto ya ellos se salieron del bosque. Porque hay veces que el cinismo con que algunos palaciegos manejan esta situación, ellos consideran como que ya esto pasó. Ellos le dan una especie de golpe digital, le roban el voto a cientos de miles de dominicanos, y con una mentalidad de estafadores. Exacto. Y una mentalidad de estafadores, y esto pasó. Esto ahora es que empieza. Porque se han puesto nerviosos, Nancy y amables televidentes. Yo vi al presidente Danilo Medina en Twitter, lo vi corriendo en los pasillos a la prensa. Huyéndole a la prensa. No hay manera de que se pueda detener ahora una explicación de todo esto. Los periodistas se quejan amargamente de que, presidente, nos están maltratando, aquí nadie habla, aquí hay una situación que... Y bueno, el mutismo del presidente ante las preguntas de los periodistas, las múltiples preguntas de los periodistas. Porque él sabe bien lo que pasó. Y yo quiero decir sobre eso, pero no solo, yo quiero decir sobre eso, porque Lindsay decía hace un momento, un tema que hace tiempo el presidente Fernández ha estado planteando, que es sobre la calidad del debate y la calidad de la democracia, la necesidad de elevar el debate y los indicadores de desempeño de la democracia. La política como ejercicio pragmático es una profesión que necesita de meritocracia, porque si los actores políticos no tienen los méritos y no tienen la formación necesaria, justamente a este tipo de cosas que recurren. Y es muy duro, tal vez, muy penoso, mejor dicho, decirlo, pero en estos 7 años, casi medio, de gobierno del presidente Danilo Medina, lo que hemos visto es un deterioro progresivo de la democracia. Una gasterización. Una gasterización. Totalmente. Y en esto, el presidente Medina, directamente, ha contribuido enormemente a pervertir la democracia. El primer acto de perversión consiste burlarse de la Constitución, de burlarse de su juramento permanentemente. Después en gobernar en la sombra, no darle una explicación a nadie. Este país puede tener cualquier situación de crisis, de falta de agua, falta de energía eléctrica, el dólar a 53, una crisis electoral, y el presidente de la República de este país no habla. Habla cada año cuando va al Congreso Nacional a leer un discurso. Sí, esto es una cosa insólita. Yo recuerdo que
El último candidato importante que tuvo el PSOE, que fue Pérez Rubalcaba, que era un político brillante, su eslogan de campaña era explicar, comunicar, etc. Hoy día, si hay una cosa que la democracia demanda, es de explicaciones. Nosotros tenemos un presidente que cuando yo veo a Danilo Medina, la forma como gobierna, no encuentro ninguna diferencia con ese personaje del Otoño del Patriarca, el dictador que empieza describiendo Gabriel García Márquez, que el pueblo parado en la plaza de armas, días y días, porque el dictador no aparece, y ve el palacio deteriorarse, y finalmente cuando ven que una vaca aparece en el balcón de la patria, dice, ¿qué país de mierda es este? Una vaca en el balcón de la patria. Entonces es que se dan cuenta que el dictador ha muerto hace tiempo. Sí, así, lo escondieron tanto que... En esas condiciones estamos nosotros. Sí. Eso habla de... Esa es una imagen muy gráfica de la calidad. De la ausencia, del vacío del poder. Del poder legitimado. El speaker ha estado en los medios. Roberto Rodríguez Marchena. Porque entonces él habla, el presidente habla por interpósita persona. Interpósita persona y además ir respetando a Leonel Fernández. Una cosa terrible, asqueante. Eso es un patrón, señores. El patrón de pararse en una televisión y decir, yo nunca me pasó por la mente ir. La facción que me adversa se inventó como que yo estaba por modificar la Constitución. Pero eso es un patrón, es una patología. Y luego viene Reinaldo Pared y le dice que le había mandado el consultor jurídico el proyecto hecho por él para que lo hicieran pasar como de los senadores, señores. Mentir permanentemente. Eso es una falsedad. Eso es no hablar, pero hacer. Claro. Por eso que todo lo que se ha hecho, como decimos en el Cibao, incluyendo mandar al palacio entero, el gobierno entero, a apoyar a su candidato testaferro, el de él. Eso fue orden de él. Tú sabes, Francisco Javier, el beneficiario de todo esto que se ha hecho, de todas estas trapacerías que la Junta hizo, no es ni siquiera el candidato testaferro, es su él, resentimiento. Porque es su voluntad. Por eso es que ahora están, señores, ahora están, y yo quiero que me permitan, porque yo he oído ahora otra vertiente. Pero antes de eso, yo te quiero preguntar, porque ustedes son cibaeños como yo. Sí. Y ustedes de San Francisco son ustedes. Entonces, ¿tú sabes cuál es el modus operandi del presidente Medina? Poitramano. Poitramano. Así es. Pero oigan, señores, la conspiración es tal que es no solo disputarle un triunfo innegable de cientos de miles de votos de ventaja, porque ellos no tenían manera de competir con el doctor Leonel Fernández en una primaria. La única que ellos tenían, por eso no se retiraron nunca. Y por eso decía que iban a ganar, por este señor fraude digital que tenían. Esa era la única posibilidad que ellos tenían de escamotearle o de tratar de escamotearle el triunfo del doctor Leonel Fernández. Pero ahora salen a tratar de completar eso, que es, ellos están soñando que el doctor Leonel Fernández Reina está inhabilitado jurídicamente para ir, pero que se despierten rápido y se beban agua, la pastilla, lo que yo quiera. El doctor Leonel Fernández Reina está habilitado como el primer día para ir. Y yo quiero, y traje con la venia de mis compañeros de este espacio, quiero darles unas explicaciones, porque he oído a 2 o 3. Se activó la sastrería constitucional, que nosotros teníamos, había una sastrería constitucional que ellos se buscaban, que eran 2 o 3. Sí, claro, hay uno que es embajador mayor, menor, había un rookie. Pero en la sastrería constitucional ellos lo usaban para, bueno, hazme un traje ahí de que la ley para modificar la constitución es mayoría simple. Ahí está el traje. Hazme que no necesita referéndum, ahí está el traje. En una se inventaron de que no necesitaban ni siquiera que modificar la constitución. Imagínate, un argumento letrinoso por demás. Pero eso no voló, porque imagínate.
fue demasiado, fueron muy osados. Fue muy descarado. Porque ni siquiera las atreviendo sobre eso. Pero entonces, tú tienes ahí. Pero oigan. Sí. Ahora salen con una tesis. ¿Cuál que el presidente doctor Leonel Fernández estaba inhabilitado por el artículo 48. 49. Sí, 49 de la ley de partido. Yo les voy a hacer a ustedes una explicación muy sencilla de que todas esas monsergas no tienen ningún tipo de asidero. Vamos a ver el artículo 49 de la ley de partido que se refiere a los precandidatos. Y eso pasó, ¿eh? El doctor Leonel Fernández ya no es precandidato. El doctor Leonel Fernández, teóricamente, ellos quieren que no sea candidato. Es decir, que esto que vamos a ver no le aplica. Pero vamos a ver el artículo 49. Presentación de candidatura. Fíjense cómo dice, requisito para ostentar una precandidatura. Y eso pasó. Esto lo hubiera aplicado a Leonel Fernández, por ejemplo, en el artículo 4, que el aspirante a una precandidatura para determinado evento electoral en representación de un partido, agrupación o movimiento político, no haya participado como candidato, no precandidato, candidato, por otro partido, agrupación, movimiento político para el mismo evento electoral. Candidato. Por ejemplo, si el doctor Leonel Fernández hubiera sido proclamado antes de ir a las primarias por la Fuerza Nacional Progresista como su candidato y él lo acepta, le hubieran podido aplicar ese artículo. Pero bueno, usted es candidato ya de un partido. Pero ¿y por qué le hubieran podido aplicar ese artículo? Porque ejerció su derecho de postularse. Lo ejerció. Lo ejerció tanto que algún partido lo postuló y él lo aceptó. Pero no, vamos a volverlo a poner. En este caso no le aplica porque él no es candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Primero esto para las precandidaturas. Ahora vamos para la candidatura. Vamos a ver la próxima. En la sentencia 056 del 2019 del Tribunal Superior Electoral establece muy claramente cuál es la diferencia entre los precandidatos y los candidatos. Vamos a ver en la próxima imagen. Próxima imagen. El término precandidato hace referencia a todo aquel ciudadano o ciudadano que se somete a actividades proselitistas de selección a lo interno de un partido, agrupación, movimiento político, con la aspiración de ser postulado. Con la aspiración. Sí. Él no es postulado, él quiere que lo postulen. Así es. Ok. Miren en la próxima. En cambio, candidato constituye a aquel ciudadano o ciudadana que resultó ganador. Ganador o ganadora durante el proceso de selección de candidatura a lo interno de una elección política. Por ejemplo, si ellos quieren inhabilitar al doctor Leonel Fernández en virtud de ese artículo, tienen que declararlo ganador del Partido de la Liberación Dominicana. Que ni más ni menos eso fue lo que pasó. El problema es que ellos le han hecho un fraude queriéndole escamotear eso y tener la frescura y la osadía de decirle, y aparte de eso, tú no puedes ser candidato porque están aterrados. Claro. Porque ellos saben que le ganó y que le ganó con más de un 10%. No solamente eso, que Francisco Javier García, cuando va al programa, uno de los tantos programas en que va, pero antes, para pasar a esa próxima, pero ahí, a ese mismo que él fue, él dice que Leonel Fernández y su grupo no se preparó para perder. Y yo le digo a Francisco Javier, y ustedes no se prepararon para lo que está aconteciendo ahora, encabezado por Leonel Fernández. Ellos no estaban preparados para esto. Pero, señores, ellos se refugian, como ya se explota, ellos lo tienen tan explotado ese argumentito que yo les acabo de decir a ustedes. Si no le aplica el 48 al doctor Leonel Fernández, porque no ha sido candidato por ninguna organización, no lo ha sido. Entonces, se refugian en el artículo 134 de la ley electoral. Vamos a ver. Transfugismo. Dice que el transfugismo. Y le quieren aplicar el transfugismo. Vamos a ver. Dios mío. Oigan, ¿qué gente son estos? Estos tránsfugas le quieren aplicar. Los tránsfugas son ellos. Vamos a verlo. El artículo 134, porque la sastrería está muy... Aquí es de la nominación, que es cuando la ley considera a una persona nominada.
dice, transfugismo en la candidatura, las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político, alianza a cual pertenezca al mismo a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido. Nominadas. ¿Qué significa nominada? Lo describe la propia ley. Vamos a ver el próximo. Nominación. La nominación de los candidatos a cargo electivo que hayan de ser propuestos por un partido deberá ser hecha por el voto afirmativo de la mayoría de los concurrentes en las elecciones primarias, convenciones o mecanismos de selección interna. Es decir, el que gana la nominación, el que gana la candidatura es el nominado. Claro. En consecuencia, el artículo del transfugismo le aplicaría teóricamente a, por ejemplo, en el caso de Luis Abinader. A Luis, por ejemplo. Porque podría teóricamente, si no es vía alianza, porque con alianza tiene otro mecanismo, que puede ser por alianza. Pero no puede abandonar su candidatura e irse a otro partido. A otro partido, porque entonces está agarrado por el 134. ¿Qué pasa? Ellos, en su desesperación, tratan de alar por los moños 2 artículos que no son aplicables. Por eso nosotros no tenemos ni siquiera que aferrarnos a los temas constitucionales, porque la ley es muy clara. Claro. Pero aún si no fuéramos a los textos constitucionales, oigan lo que dice la Constitución. La Constitución nuestra es muy clara y no admite para los de la sastrería constitucional, que a veces de tanto hablar de la Constitución se olvidan leerla un poco. Señores, hay que leer la Constitución sencillamente, lo que dice sobre los derechos. Miren la Constitución. Es que ellos tienen su propio método de interpretación. Sí, porque por eso es una sastrería. Amarrar la burra donde diga el dueño. Exactamente, por eso es una sastrería. Miren el artículo 22, el próximo. Artículo 22. Elegir uno de los derechos de ciudadanos, que es el que tiene el doctor Leonel Fernández. Elegir y ser elegible para los cargos que establece la presente Constitución. Fíjense lo que dice el 74. De cómo se interpreta eso. 74.2. Los principios de interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la presente Constitución se rigen por los principios siguientes. Miren, el próximo. El 74.2. El próximo. Solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de derechos y garantías, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. Imagínense que se le quiera aplicar a una persona que no ganó una candidatura, que no puede aspirar a la misma candidatura. Eso no resiste. Imagínate. Eso no resiste. Entonces, pero oigan el otro. Los poderes públicos interpretan y aprueban las normas relativas a derechos fundamentales y su garantía en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. Principio de favorabilidad. En caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Es decir, señores de la sastrería preta por té constitucional, que parece que el Palacio en Esteria le ha dicho, salgan a decir que no hay manera de que pueda ir de candidato. No solamente que puede ir. Va a ir y va a ganar. Tiene ya el derecho y nunca lo ha perdido. Porque él ganó. Él ganó. El problema es que se lo han escamoteado. Y la Junta le ha salido a este país que el que ganó fue otro. Oigan bien. En otras palabras, el Leonel Fernández Reina tiene el aval de 1.200.000 dominicanos que votaron por él. Ese es el único candidato victorioso. 1.200.000, porque ellos le reconocieron casi 900.000, pero le robaron 400.000. Imagínense a ese candidato que le van a venir a decir ellos ahora que no puede ir a las elecciones. Pues prepárense, porque ustedes no van a poder, y va a ganar. No van a poder va a ir y va a ganar. Arrolladoramente. Con la fuerza del pueblo. No van a poder parar al doctor Leonel Fernández Reina, el candidato de la democracia de la República Dominicana. Los tramposos que bochornosamente, para usar una palabra de participación ciudadana, quisieron darle un golpe de Estado digital a la voluntad popular de la República Dominicana. Así que no sueñen, que se vayan buscando la manera, pueden beberse un calmante, lo que fuere, pero esto apenas empieza. Claro. El doctor Leonel Fernández Reina está en pleno ejercicio de sus derechos políticos ciudadanos para participar y concurrir y ratificar la victoria que el pueblo dominicano le dio el pasado 6 de domingo. Por supuesto que ahora mismo, aunque ellos quieren poner ese tema, ese no es el tema. El tema aquí es
que los dominicanos queremos explicación y la Junta no nos la quiere dar. Y hasta que esa Junta Central Electoral no le dé explicación, pero ustedes saben cómo es la explicación. La explicación es, o se van ellos de esa Junta, o se echan a un lado para que puedan hacer el levantamiento que se tiene que hacer del cadáver, hacer la autopsia, no en el lado que ellos quieran, sino en el cuerpo entero, a todo ese proceso con malamañas de todo tipo, retorcido por todas partes. Y entonces, por esa razón, hay que ponerlo a ellos, ya que no se quieren ir en un rincón de la Junta, para que los que deben y están obligados a hacer el levantamiento luego de una licitación transparente y donde hayan veedores, representantes de Estados Unidos, Unión Europea y Organización de Estados Americanos, y que permanezcan ahí durante todo el proceso y sus técnicos, entonces se puede hacer algo transparente, de modo que la población dominicana quede satisfecha. Y crea otra vez que el sufragio existe en la República Dominicana. Porque de lo contrario va a ser una frustración el año próximo. Señores, es muy sencillo, el doctor Leonel Fernández lo ha dicho, yo estoy aquí no solo por la candidatura triunfadora, que yo tengo la responsabilidad de defender que fue por un fraude, sino por la democracia de la República Dominicana. Sí. Lo que quisimos con esta presentación para ustedes es que ese fraude perseguía dos objetivos: quitarle el triunfo indudable que tuvo y sacarlo de la competencia para el 20. Ninguno de los dos se va a poder consagrar, porque el primero va a quedar tiznado con el fraude ilegítimo del crimen que se cometió para burlar la voluntad popular de cientos de miles de dominicanos. Así es. Y el candidato doctor Leonel Fernández Reina, se le van a ver la cara en las elecciones del año 2020. Mira, yo quiero... Que no le quepa la menor duda a ellos ni a nadie. Por eso la segunda finalidad del fraude, ya hace rato que no existe. La segunda no existe. Así que si ellos estaban haciendo ese fraude contando con que ahí venían, ahora están muy preocupados porque el presidente Fernández y su figura histórica, después que los han querido insultar y acorralar con maniobras criminales como las que le han hecho, por Dios, que no de ahora, que tienen años haciéndole. Entonces, esas dos finalidades están totalmente desvirtuadas por lo que viene. Mañana la Comisión Electoral del Partido de la Liberación Dominicana va a entregar certificado, no sé qué cosa, una cosa de esa. Un papelón ahí diciendo que ganó digitalmente. Hay una crisis, muy seria. A mi oficina han estado llegando candidatos a diputados del danilismo y del reinaldismo, quejándose de que han sido excluidos, y también del leonelismo, que han sido excluidos. Una situación muy penosa porque esta gente tiene parcialmente las actas, si no las tiene todas, pero lo poco que ha podido cotejar se da cuenta que no se compadece con lo que la Junta Central Electoral está dictando. Lo más grave de todo es que en la Junta Central Electoral, el señor Castaño Guzmán, no hay datos. Es decir, ellos accesan a la página de la Junta y no hay nada. Y tienen el derecho en su circunscripción de ver mesa por mesa cuál fue el comportamiento, y eso no existe. Un blackout. Hay una situación crítica, y mañana todo esto, en esta cadena concursal cuasi delictual e ilegal, continúa como un carrusel. Digo que todo esto porque hoy justamente, hoy no, mañana o el viernes, es que se vence el plazo de proclamación de los candidatos. Ese plazo se abrió el sábado pasado y eran 5 días hábiles. Sí, los abogados llamamos hábiles a días que se computan con un día más y un día al final y al principio. Pues ese plazo se abrió el pasado sábado. Y ese mismo sábado el señor Castaño Guzmán proclamó a Gonzalo. Bueno.
Ese mismo día proclamó al títere. Sí. Al pobre títere que ni siquiera ha salido. Sí. Está escondido. Entonces, sabiendo que todo esto venía y que cualquier acto procesal podía detener la proclamación. Por eso yo digo que la Junta ha estado actuando con conciencia de lo comité de base de lo que está haciendo, con alevosía, con malicia, una malicia supina, lo que está haciendo, para que nada de esto se escuchara. Y quiero manifestar mi solidaridad con esos candidatos a regidores, a diputados, alcaldes, a representantes de distritos que están siendo víctimas de este fraude electrónico sistémico masivo y que por el tema de la candidatura presidencial han permanecido en un plano secundario o terciario. Pero también ha habido un asalto a la democracia y esas primarias en esos niveles electorales. Hay un problema muy delicado. Bueno, señores, hemos llegado al fin del tiempo tirano como siempre. Los temas estos tan importantes, tantos temas que se están suscitando en una forma tan rápida, pero creemos que hemos traído para ustedes lo más importante hoy. Mañana continuaremos analizando los mismos en la medida en que se estén produciendo. Hay una especie de crispación nacional, definitivamente, y una pesadez. El país se siente atracado por segunda vez. El primer atraco era el de la Constitución, pero ese atraco se rindió en apariencias, se reformuló testaferrariamente con este segundo atraco digital que han querido. Por eso es la pesadez en el ánimo del país. Claro, porque también han tenido la sociedad en vilo. Pero hay la esperanza firme y definitiva de que la democracia se va a imponer sobre la dictadura. Dios mediante. Y los métodos criminosos con los cuales se ha querido burlar. Así que mañana seguiremos analizando estos temas para ustedes. Muchísimas gracias por su atención y será mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.